Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios y la Iglesia. El tema de hoy, la disciplina bíblica protege a la Iglesia. La disciplina bíblica protege a la Iglesia. Así que ese es el pasaje y ese es el tema que vamos a abordar. La disciplina bíblica protege a la Iglesia, la serie La Palabra de Dios y la Iglesia, Mateo 18, 15 al 20. ¿Lo tenemos? Bueno, así que vamos a leer la Palabra de Dios. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Tú nos has traído, Señor, a este lugar, Señor, para adorarte, Señor, para recibir de tu instrucción, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de beneficio, Señor, sea de entendimiento y aplicación para cada uno de los que estamos presentes, Señor. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor. Padre de la gloria, Señor, pedimos por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, podemos sentarnos y vamos a continuar entonces con este tema. Ya estamos llegando al final de esta serie, que es la palabra de Dios y la iglesia. Y hoy nos corresponde hablar de la disciplina bíblica, la disciplina bíblica. Mirando el contexto de este pasaje de Mateo capítulo 18, vemos que se encuentra la parábola de la oveja perdida. Y esta parábola trae como fin la restauración. Dentro de ese marco es que vamos a hablar entonces de la disciplina bíblica. Antes de ir de lleno a este pasaje de Mateo 18, pues vamos a hablar de las características y la forma como se ve la disciplina en las Sagradas Escrituras, para poder tener una referencia. Así que vamos a mirar que la disciplina en la Biblia la vamos a ver de forma correctiva y también va a tener formativa. Es decir, la disciplina es formativa y la disciplina es correctiva. ¿La formativa cuál es? Es la instrucción de la palabra de Dios. Esa es la disciplina formativa, la instrucción de la palabra de Dios. Nos formamos en ser disciplinados, por ejemplo, en venir al día del Señor. Mira que la palabra de Dios nos dice del día del Señor. Nosotros nos disciplinamos en venir al día del Señor. Tomamos ese hábito, tomamos ello como una disciplina. Nos formamos en la mayordomía.
La Biblia nos habla de la mayordomía, es decir, de nuestro tiempo, cómo organizamos nuestro tiempo, cómo organizamos nuestros bienes, cómo nos organizamos en el trabajo. Ahí nos habla la Biblia. La Biblia también nos habla de formarnos en el trato con los demás, en el trato con los hermanos. Nos formamos en ser de testimonio ante los demás. Todo eso es la disciplina formativa. Tú creas hábitos, esos hábitos que te permiten. Esos hábitos te permiten en ser buen mayordomo, en ser de testimonio ante los demás. Esos hábitos también te permiten en organizarte, organizar tu tiempo. Y ahora, ¿cuál es la disciplina correctiva? Bueno, la disciplina correctiva tiene como fin la restauración de la persona y se hace por medio de la amonestación, del llamado de atención. Cuando una persona está andando por el camino que no debe, que se hace una amonestación, un llamado de atención. Y esa es la disciplina correctiva, que tiene como fin, como ya lo advertíamos, la restauración de la persona. Ahora, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, vamos a ver 3 lineamientos con respecto a la disciplina. 3 lineamientos. 1, la disciplina de Dios. Y vamos a mirar pasajes bíblicos. La disciplina de Dios. El pasaje que vamos a tomar para ello es Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras con respecto a la disciplina de Dios. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este pasaje del escritor de Hebreos está haciendo una alusión a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. Hace una alusión este pasaje. Y ahora, frente a esta porción de las Escrituras, vamos a destacar estos puntos de la disciplina de Dios. Primero, que la disciplina de Dios no debe ser menospreciada. La disciplina de Dios no debe ser menospreciada. Segundo, que la disciplina de Dios está basada en el amor. La disciplina de Dios está basada en el amor. Tercero, que no debemos desanimarnos cuando somos reprendidos por el Señor. No debemos desanimarnos cuando somos reprendidos por el Señor. Cuarto, se nos exhorta ¿a qué? A sufrir con perseverancia. Debemos perseverar. Y quinto, la disciplina nos confirma que somos hijos de Dios. Mira qué tan interesante este pasaje de Hebreos. Quiero recordarte estos 5 puntos a través del pasaje de Hebreos 12, 5, 8. Es muy interesante porque nos habla de la disciplina de Dios y nos dice lo primero es que esa disciplina de Dios no debe ser menospreciada. No debe ser menospreciada. Lo segundo que se nos dice es que la disciplina de Dios está basada en el amor. Una característica fundamental en el amor de Dios. Lo tercero es que no debemos desanimarnos, porque cuando nos hablan de disciplina, obviamente empezamos como a chocarnos, ¿cierto? No nos gusta, empezamos a retroceder. ¿Qué nos dice la palabra? No debemos desanimarnos cuando el Señor nos está reprendiendo. Cuarto, frente a esa situación de disciplina, debemos ¿qué es? Tener perseverancia. Porque muchas personas dicen amar a Dios, pero cuando se les habla de estos temas, empiezan a retroceder. Entonces no son hijos de Dios, porque el quinto punto es que la disciplina nos confirma que somos hijos de Dios. La disciplina nos confirma
que somos hijos de Dios. Mira qué tan interesante. Pero hoy en día a la gente no le gusta la disciplina. Ahora miremos el segundo tópico, ¿no? La primera, la disciplina de Dios. Ahora fíjate que la Biblia también nos llama ¿qué? A disciplinar a nuestros hijos en el hogar. Está en la Biblia. Nos llama a disciplinar a nuestros hijos en el hogar. Miremos dos pasajes bíblicos que vamos a encontrar en Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Entonces, vamos a mirar ahora la disciplina en el hogar. Ya vimos la disciplina de Dios, ahora miremos la disciplina en el hogar. Mira lo que nos dice la palabra en Proverbios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mira qué tan importante, instrucción de la Biblia, instrucción de la palabra, disciplina a nuestros hijos. Debe haber disciplina a nuestros hijos. Vemos que es un mandato corregir, no es una opción. No es una opción. Si somos hijos de Dios, vamos a corregir a nuestros hijos. Entonces, primero, no es un mandato, es un mandato la corrección. Segundo, nos dice ahí que si nosotros corregimos a nuestros hijos, los vamos a guardar de peligros que tiene la vida. Porque sabes que el mundo ofrece demasiadas cosas y todas esas cosas están con peligro. El mundo ofrece un sinnúmero de cosas, pero todas esas cosas están con peligro. Entonces, ¿qué hará también esa corrección? Será una guía para el camino de la salvación. Recuerda, la salvación es personal, es individual, pero nosotros como padres creyentes estamos corrigiendo a nuestros hijos. A través de esa corrección estamos dando esa instrucción para que ellos teman a Dios, tengan temor de Dios. Y si tienen temor de Dios, también a ellos llegará la salvación. También a ellos llegará la salvación a nuestros hijos, porque si nosotros desde pequeños damos esa instrucción del temor a Dios, a ellos también llegará la salvación. Por eso dice, y librará su alma del Seol. Por eso lo dice. Bueno, miremos otro pasaje de Proverbios que también nos habla de ello. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está mucho más amplia esa instrucción, ¿no? ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Si como padre no disciplino a mi hijo, no lo estoy amando. Así de claro es, no lo estoy amando. Lo que tengo es el amor del mundo, ¿no? Porque el amor del mundo es tan variable, el amor del mundo es tan cambiante. Eso es el amor del mundo, ¿no? El amor del mundo hoy te dice, hoy te amo, hoy cuenta conmigo, y mañana ya no te amo, ya no cuentes conmigo, ahora tengo otra persona. Ese es el amor del mundo. Ay, ¿no me habías dicho que yo era lo más importante de tu vida? Sí, pero eso fue por un momento, ya no. Ese es el amor del mundo. Mira, entonces, si nosotros detenemos la corrección a nuestros hijos, dice la palabra claramente que lo estamos aborreciendo. Pero si lo amamos, los vamos a corregir desde temprano, desde bebecitos, desde pequeñitos. No necesitas que el bebé, o en este caso ya no es un bebé, un niño, tenga 5 o 6 años para corregirlo. No, nada de eso. Dice la palabra que desde bien temprano, es decir, desde bebecitos, entregamos una corrección, una disciplina a nuestros hijos. Si amamos a nuestros hijos realmente con el amor de Dios, los vamos a corregir. Pero si decimos que amamos a nuestros hijos pero tenemos el amor del mundo, seguramente no vamos a ser unos buenos padres y nuestros hijos van a sufrir en su adolescencia y en su vida adulta. Porque
posiblemente se casen con personas que no conocen de Dios y tengan inconvenientes en su matrimonio. Una posibilidad, separación. Una posibilidad que sean unas personas realmente que no tengan el temor de Dios. Pero si nosotros los corregimos desde temprana edad, recuerda, ¿qué va a pasar? Lo dice Proverbios 23:14, libraremos su alma del Seol. Libraremos su alma del Seol. Bueno, así que ya hemos visto la disciplina de Dios y la disciplina en familia. Y el tercer elemento es la disciplina en la iglesia. O sea que la Biblia nos habla de la disciplina de Dios, de la disciplina en la casa y también de la disciplina en la iglesia local. De eso se trata nuestro pasaje principal de Mateo 18. Volvamos ahora sí a Mateo 18. Después de esta introducción tan larga, bueno, volvamos a nuestro pasaje. Vamos a tomar ahora sí nuestro pasaje de Mateo 18, versículo 15. Bueno, como ya habíamos dicho, este pasaje está en un contexto de la oveja perdida, de la parábola de la oveja perdida, donde se nos habla de un hombre que tiene 100 ovejas y que se descarría unita de ellas. ¿Qué es lo que hace este hombre? Deja las 99 y se va en busca de la perdida. Si ves, ahí está disciplina bajo el tema del amor, porque deja las 99 y se va por la perdida, restauración. Entonces, este pasaje nos está hablando precisamente de disciplina bíblica. Situémonos entonces en el versículo 15. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, en este pasaje, en todo este pasaje, vamos a ver claramente 6 puntos. 6 puntos para que los tengamos en cuenta. En todo el pasaje, ¿no? Del versículo 15 al versículo 20. Vamos a ver 6 puntos muy importantes de la disciplina bíblica. 6 puntos. Y en ese primer versículo vamos a ver el primer punto. En ese versículo 15 vamos a ver el primer punto. Nota lo que dice ahí. Por tanto, si tu hermano. El primer punto es la relación que hay entre las personas. ¿Sí ves cómo lo califica? Hermano. O sea, ¿qué es la iglesia local? Una familia. La iglesia local es una familia, por eso dice tu hermano. O sea, el primer punto es la relación que hay entre las personas. Aquí se les dice hermano. Entonces, ¿qué estamos viendo en la iglesia? Una familia. La iglesia es una familia. Eso es la iglesia. Mira, por algo es muy importante lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Nos dice hermanos. No te sientas ofendido si te decimos hermano. Si te estamos diciendo hermano es porque haces parte de la familia de Dios. Es que sabes que en algunas partes ya dicen, no utilicemos más ese término. Ese término dejémoslo atrás, es del siglo pasado, hace ver a la iglesia vieja en desuso. No, mira lo que nos dice las Escrituras. Ahora, si yo le estoy diciendo hermano a una persona, es porque he entendido que esa persona ha nacido de nuevo y esa persona camina con Cristo. ¿Sí? Porque si apenas está en esa aproximación, está todavía en la calle, en el mundo, pero está como medio escuchando el mensaje de Dios, pues todavía no le podríamos decir hermano. Le llamaríamos por su nombre. Hola María, hola Pedro, ¿cómo estás? Te voy a invitar a la iglesia. Quiero que me acompañes a la iglesia. Pero esa persona que dice allí, por tanto si tu hermano, es porque está siendo parte de una familia. Hace parte de un grupo, hace parte de una comunidad, hace parte de una membresía. Ahí está el concepto, mucho más profundo. ¿Sí?
Bueno, así que la relación que hay entre las personas, pero también observamos que los hermanos pecan. Los hermanos pecan. ¿Qué quiere decir ello? Que todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Y en ese proceso, pues obviamente cometemos faltas. ¿Cometemos qué? Pecado. Ahora, aquí hay algo muy importante que expresar, y es lo siguiente. Cuando una persona es nacida de nuevo, es liberada del pecado. Cuando una persona es nacida de nuevo, es liberada de la práctica del pecado. Es decir, un nacido de nuevo ya no practica el pecado, aunque comete pecado. ¿Sí me hago entender? Vuelvo a repetirlo para que esto quede muy claro dentro de los que estamos aquí. Una persona nacida de nuevo ya no practica el pecado. Pongámoslo en un ejercicio, ¿no? Ejercicios bajo esta característica. Una persona que le gusta el ciclismo, entonces lo practica, ¿cierto? Y lo practica con mucho ánimo, con mucha disposición. Pero resulta que ya dejó de practicarlo, ya no lo practica, ya ahora se dedica a otras cosas. Entonces, cuando estamos en el mundo, la persona vive en el pecado, vive practicando el pecado a toda hora, en todo momento. Todo lo que dice es pecado, todo lo que habla es pecado, porque es hijo de las tinieblas. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido restaurada, que ha sido sanada, pues ya no vive en el pecado, aunque todavía tiene unas situaciones de pecado en su vida. Por eso entendemos el texto, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca, o sea que un hijo de Dios peca, sí, porque el único sin mancha y sin pecado es Jesucristo. Esto nos ayuda a quitarnos las máscaras de fariseos. ¿Sos cristiano? Uy. Entonces, cuando cometió una falta, uy, qué terrible, o sea, debe ser que ya ni siquiera es hijo de Dios. No. Pero ¿sabes qué le ocurre a un cristiano cuando peca? Le duele. ¿Sabes qué le ocurre a un cristiano cuando peca? Se entristece profundamente. ¿Por qué? Porque le ha faltado a su Señor, porque le ha faltado a su Salvador. Esa es la diferencia. ¿Sí? Una persona del mundo peca y no le pasa nada. A los 5 minutos otra vez está pecando y no siente nada. A los 10 minutos otra vez está pecando y no siente nada. Pero ¿sabes qué? Un cristiano le duele, se entristece. Es diferente. ¿Y por qué le duele? ¿Por qué se entristece? Porque le ha faltado a su Rey, a su Salvador. Lo entiende claramente que el Señor lo ha rescatado de la inmundicia de lo que era antes. Y uno dice, ay, la embarré, Dios mío, Señor. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Pero esto tiene que quedar muy claro, porque si no nos veríamos como fariseos. Entonces aquí todos somos unos angelitos. Estamos frente a unos angelitos que no pecan aquí en la iglesia. Y mucha gente nos ve así. Y esa no es la realidad, porque mira el texto, dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Sí? Ahora, esto no nos está dando pie para que sigamos en el pecado, porque si seguimos en el pecado, no somos hijos de Dios. ¿Qué somos entonces? Hijos de las tinieblas. Esto es muy importante que quede claro. Entonces, de ese versículo 15, ahí tenemos entonces la relación que hay entre las personas como primer elemento, pero también vemos que un creyente pues también peca. Miremos el segundo propósito de la disciplina, lo vemos también en ese mismo versículo, que es ganar a tu hermano. Ganar a tu hermano. Volvamos a leer el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que otro propósito de la disciplina es ganar al hermano. Ganar al hermano. Es decir, hablamos con esa persona en un diálogo privado y se le dice que
lo que está haciendo no lo está haciendo bien, que no está ajustado con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué? Esa persona, si te escucha, si reacciona, ha sido nuevamente ganada, porque estaba, ¿qué? Extraviada. Recuerda el contexto de la parábola de la oveja perdida. Mira tan importante el contexto, porque vamos a ver unas palabras en el versículo 18 que nos hablan de atar y desatar, ¿no? Y eso se ha confundido mucho hoy en día. Entonces mira el contexto muy bien para que podamos entender ello. Bueno, sigamos. Ya llevamos 2. Vamos al tercero. En el tercero lo vamos a mirar bajo esta característica. Es que hay un debido proceso para el rescate de esa persona. Hay un debido proceso para el rescate de esa persona. Porque nos dice, por ejemplo, el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí nos está diciendo cuál es la instrucción, cuál es el debido proceso. Primero en privado, después trayendo otras personas y después, si no oye, diciéndolo a la iglesia. ¿Sí ves? O sea, hay que tener un debido proceso para el rescate de esa persona. Miremos lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. ¿Cómo debe ser esa reprensión? Miremos lo que nos dice Gálatas 6, 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo debe ser ese diálogo? ¿Cómo debe ser esa reprensión? Nos lo dice Gálatas. 1, en amor. 2, considerándote que tú también puedes pasar por esa misma situación. Ahí está. Si ves que esa reprensión no es a gritos, esa reprensión no es que tú creas que tienes toda la razón y entonces hablas de una forma fuerte, energúmena. No, se hace en amor, porque esa persona, ¿sabes qué? Piensa que en algún momento también podría estar pasando por esa misma situación. No se trata de ser como un juez. Ya tenemos un juez, ¿no? El juez es el Señor. Se trata de dialogar, se trata de hablar en amor, que cambie esa persona, esa actitud que tiene, porque esa es una actitud ¿qué? De pecado, es una actitud pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa si la persona no escucha? Sigamos el debido proceso, versículo 16. ¿Qué pasa si la persona no escucha? Mira lo que nos dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El debido proceso ahora nos dice, era una situación privada, ahora es semiprivada. Porque antes era entre 2 personas, ahora ya involucramos a más personas. Pero esas personas son de la iglesia, son hermanos. Ojo, son hermanos, ¿no? No es el de afuera. Tú tienes un problema, entonces vas a traer el de afuera. No. Para eso hay hermanos. Entonces el debido proceso es privado y ahora es semiprivado, porque se han involucrado 2 personas más. ¿No es cierto? Nos dice la palabra. Toma aún contigo 1 o 2 personas se han involucrado más. ¿Para qué? Nos dice ahí la palabra de Dios, para que sean ¿qué? Testigos. Testigos. Ese es el debido proceso. No nos podemos saltar esos procesos. Y esas personas pues tienen la función de escuchar, de ser testigos. Ahora, si tampoco escucha esa situación semiprivada, ahora ya se volvió en algo público. Siguiente versículo 17. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Privado, semiprivado y público. Ahora, dilo a la iglesia, no a los de fuera de la iglesia. Dilo es a la iglesia, es decir, a la membresía. A aquellos que son hermanos, a aquellos que a través de su profesión de fe, que a través del bautismo, a través de la participación de las ordenanzas de la cena del Señor, se saben que son hermanos. Entonces, dilo a la iglesia. Y mira que ahí aparecen dos palabras fuertes, gentil y publicano, dentro de ese contexto. Estoy leyendo el versículo 17, ¿no? Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil en la Biblia? La expresión gentil viene de la palabra hebrea goy, la cual significa pagano, extraño a Dios, sin pacto o promesa. Eso significa la persona gentil. Entonces, ¿qué? Extraño a Dios. ¿Y qué significa la palabra publicano? Publicano era un judío. Eso era un publicano, un judío. Pero que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos para Roma. El publicano entonces era un recaudador de impuestos. ¿Para quién? Para Roma. Para Roma. Entonces, ellos recaudaban impuestos, ¿bajo qué características? Por ejemplo, el del censo, que cada persona tenía que pagar este impuesto, cada uno de los judíos. Y este era muy insultante para los judíos, porque era un reconocimiento del dominio de Roma. Entonces, por eso los judíos, ese impuesto del censo no les gustaba, porque era un reconocimiento de que estaban sumisos a Roma. Entonces, imagínate, eso lo hacía un publicano, pero era un mismo judío. Por eso, los judíos no querían mucho a los publicanos. Y había otro impuesto, el impuesto sobre las propiedades. Este era igual de ofensivo, este impuesto, del de las propiedades, porque los judíos tenían claro que todo era de Dios y el dueño de todo era Dios. Entonces tenían una propiedad y había que pagar impuestos. Entonces los judíos decían, no, pero si esto es de Dios. Y si ves, ellos tenían tanta molestia, los judíos, porque eran, entre comillas, sus propios paisanos, si se puede poner el término así muy latinoamericano, no muy colombiano. Eran sus paisanos los que estaban, de alguna forma, recaudando los impuestos para el enemigo, para el imperio romano. Entonces mira lo que dice el pasaje, ¿no? Tenle por gentil, es decir, tenle por extraño a Dios, o tenle por publicano. Entonces uno que prácticamente se ha cambiado de bando. Entonces fíjate que nos damos cuenta que la disciplina también trae protección a la iglesia. Si ves que la disciplina también trae protección a la iglesia, porque hay una persona que no cambia, y si esa persona no cambia, ¿qué hay que hacer? No es bienvenida. Si no cambia, ¿no? Pero recuerda que hay un debido proceso. Recuerda que todo esto es en amor. Un debido proceso. Una amonestación privada. Una amonestación semiprivada. Y ahora una amonestación pública. Y si a través de la amonestación pública no cambia, pues ahí sí, no hay nada que hacer. Entonces fíjate que efectivamente una de las características también de la disciplina es guardar a la iglesia, proteger a la iglesia de esas personas, porque imagínate el testimonio de una persona que se le amonesta y no cambia, y después dice, no, yo soy cristiano, y está en las calles diciendo que es cristiano con ese testimonio. Entonces, eso no es buen testimonio, ¿no? Ahora, en la Biblia vemos que se amonesta a las personas que, por ejemplo, andan desordenadamente, a aquellas personas que no quieren trabajar. ¿Por qué se está amonestando a las personas en ese tiempo? A aquellos que andaban desordenadamente, a aquellos que no querían trabajar. Mira lo que nos dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 11. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, personas que no quieren trabajar, personas que no cumplen su rol, por ejemplo, en familia, en el matrimonio, está el esposo y la esposa es la que trabaja. Entonces, son hermanos. Ojo, estamos hablando de hermanos en la fe, ¿no? No estamos hablando de extraños, porque a un extraño no va a entender esto no lo va a entender. Entonces, viene y le dice a alguien, oye, ese no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo bíblico. No hace caso. Viene después con otros testigos. Le dice, no hace caso. Porque no trabaja, se queda, mientras que la esposa está trabajando, él se queda en la casa. Él no hace nada. Entonces, ya lo sabe la iglesia. No quiere trabajar, no quiere hacer nada. Entonces, pues, de pronto no es hermano, ¿no? Y si no es hermano hay que excluir. Bueno, entonces ahí vemos un ejemplo. Otro ejemplo, lo vamos a encontrar también ahí muy cerquita. Segunda Tesalonicenses 3:14. Segunda a Tesalonicenses 3:14. Otro ejemplo. Dice la palabra de Dios: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Qué quiere decir? Aquellos que consistentemente desobedecen la palabra de Dios. Desobedecen y desobedecen la palabra de Dios. Mira la instrucción allí del apóstol Pablo: no juntéis con él, para que él sea avergonzado, para que se avergüence, porque es desobediente con la palabra de Dios. Viene pero no cambia, sigue persistiendo en sus ideas, en sus conocimientos, en su pecado. Y la palabra allí nos trae una instrucción. Otro ejemplo, lo tenemos también en 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nos dice que debemos amonestar ¿a quién? A los ociosos. A esos ociosos hay que amonestarlos. Hay que decirles que ese no es el camino, que por ahí no es, que está equivocado. Eso es lo que hay que mencionar, eso es lo que hay que decir. Vuelvo y reitero, esto se da en un contexto de hermandad, de unidad, de iglesia, de una iglesia local. Porque el pasaje de Mateo 18 nos está hablando de la iglesia local. ¿Cómo se hace esto? En la iglesia local, no en la iglesia universal. Recuerda que cuando vimos anteriormente, unos domingos atrás, vimos el pasaje de Mateo 16. Y en el pasaje de Mateo 16 vemos la iglesia universal. Aquí estamos viendo un pasaje de iglesia local, no de iglesia universal. Bueno, entonces, ¿qué? ¿A quién tenemos que amonestar? A los ociosos. ¿Cuál debería ser la actitud de esa persona? Recibir esa amonestación con humildad y cambiar. Y volvemos otra vez por la misma dirección. Nos fortalecemos, nos unimos y la iglesia sale adelante, ¿no? Bueno, y miremos otro ejemplo. La Biblia trae muchos ejemplos. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mira, aquí hay una amonestación también fuerte. Nos habla de quién, fornicario. Entonces, está en una situación de esa si no cambia. No lo podemos llamar hermano si no cambia. Ahora hay que hacer el debido proceso. Esto es algo que
no se nos debe olvidar. Hay que hacer el debido proceso que nos enseña la Biblia, por algo nos lo enseña. Entonces, fornicario, una persona dada a ganancias deshonestas, la avaricia. Una persona que a toda hora vive pensando en dinero. Viene a la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? Uy, pero a toda hora piensa en dinero. Piensa que la iglesia es una empresa. La iglesia no es una empresa. Nada de eso. La iglesia no es una empresa. No es algo para hacer ganancias. Eso que vemos hoy en día, eso del posmodernismo, de cómo vemos iglesias multimillonarias, porque de alguna forma la vemos así, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Absolutamente nada que ver. Por eso cuando nosotros somos instruidos en la Biblia, detectamos el error, nos damos cuenta de ello. Pero si no somos instruidos en la Biblia, vamos a estar campantes, disfrutando de esas iglesias y estamos perdidos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor, por su amor, por su misericordia, abre nuestro entendimiento y decimos, no, pero esto no, mira, en ninguna parte de la Biblia nos habla de ese énfasis desmedido al tema del dinero. ¿Podemos ser bendecidos con bienes? Sí. Pero esa persona no tiene avaricia, porque además lo comparte. ¿Qué diferencia, no? ¿Podemos ser bendecidos con bienes? Sí, pero no tiene avaricia porque además comparte. Y recuerda que es mejor dar que recibir. Si no lo guarda en el colchón o no deja solamente esas iglesias que son familiares, ¿no? Solamente para la familia. Pero es que somos hermanos. Somos hermanos, o sea, solamente para la familia en sangre. No. Así que entonces, ¿cuál vemos? Aquel que es idólatra, que continúa en la idolatría. Aquel que es maldiciente, que su vocabulario sigue todavía en el mundo. Entonces, que viene un hermano y lo puede amonestar, lo amonesta, y si no cambia, pues trae a 2 testigos. Y si no cambia, pues lo dice la iglesia, y si no cambia, pues no va a estar acá. Bueno, entonces, mira, maldiciente. Mira de qué nos habla ahí. Borracho o ladrón. Aquel que continúa en las borracheras y sigue viniendo a la iglesia. ¿Sabes qué dice la palabra? Que no juntéis. Y ese más encima piensa que es hermano. Piensa que es hermano. Ahora, el título de hermanos es algo muy importante. Es un privilegio que alguien te diga hermano porque ha entendido que Cristo ha nacido en tu vida. Cristo ha nacido en tu vida. Entonces, mira, la palabra de Dios es muy clara. No juntéis con esa persona. Esas personas que demuestran que no escuchan. Esas personas que demuestran orgullo, altivez. Esas personas que demuestran que no se les diga nada. Esas personas están como piedras. No se mueven. Permanecen en su pecado. Ahora, si esa persona permanece en su pecado, no se arrepiente, ¿para dónde va? Está excluida del reino de Dios. Pero hay una esperanza para el que se arrepiente, ¿no? Hay una esperanza para el que se arrepiente y en la restauración. Bueno, ahora vámonos al versículo 18 para seguir con nuestro texto. Nos hace falta todavía 3 versículos más. 3 versículos más. Mira lo que nos dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué vemos en este pasaje? La autoridad que Cristo le concede a la iglesia. La autoridad que Cristo le concede a la iglesia. Otro punto. Este es el 5º punto. La autoridad que Cristo le concede a la iglesia. Entonces, examinemos este pasaje porque se puede malinterpretar, ¿no? Mira, estamos hablando de disciplina, ¿cierto? Porque mira que el versículo 15 dice, si tu hermano peca, un debido proceso.
Del versículo 15 al versículo 17 nos muestra el debido proceso. El 18 nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, los protagonistas ahí, ¿quiénes son? La iglesia. La iglesia es la protagonista. Entonces dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el pasaje en su contexto nos habla de ¿qué? De disciplina. Y nos está hablando de la autoridad que tiene la iglesia de excluir a una persona. O de incluir a una persona. Excluir o incluir. De eso nos está hablando este pasaje. Fíjate que este pasaje no nos habla de atar demonios. ¿Nos está hablando de atar algún demonio ahí? ¿No es cierto que no? Mira que cuando vamos a la Biblia y la leemos en contexto, todas esas cosas se nos van. Porque lamentablemente muchos han utilizado este pasaje para atar demonios. Y fíjate que no es así. No es así. Porque nos está hablando de un proceso de disciplina. Entonces, se nos está diciendo que la iglesia tiene la autoridad ¿para qué? Para decirle a esa persona, oye, no eres bienvenido, no eres bienvenida acá. Por tu pecado. No has cambiado. No cambias. Se te ha dicho una, se te ha dicho dos, se te ha dicho 3 veces. No has cambiado. No cambias. ¿Sí? Entonces, ahí se está hablando de incluir o excluir a una persona de la iglesia, atada o desatada por el pecado. Atada o desatada por el pecado. Ahí la iglesia profiere ¿qué? Un dictamen. Vuelvo y reitero, no nos está hablando de demonios, no nos está hablando de atar enfermedades, tampoco, no aparece ahí. ¿Alguna enfermedad? No aparece. Si te das cuenta que no, ahí hay un error en el cual se interpreta este versículo de atar y desatar. Yo ato el demonio de tal cosa, yo ato la enfermedad de tal cosa, ato la enfermedad de SIDA, ato la enfermedad de cáncer, ato el demonio de lujuria, ato el demonio de adulterio. Pero ahí me está hablando de la disciplina de una persona que no quiere cambiar, o de una persona que puede cambiar, porque por ejemplo el versículo 15 dice que si te oye, has ganado el hermano. Si te oye, cambia. Entonces tuvo que decirle en ese diálogo informal o en ese diálogo de alguna forma informal que es privado, oye, permíteme porque voy a orar por ti. Voy a orar por ti para desatarte todos esos demonios que tienes. No, ya dijimos que le haces una reprensión, una amonestación bajo el parámetro del amor. Oye, mira lo que dice la palabra con respecto a este tema de querer ganancias deshonestas. Mira lo que nos dice la palabra. Mira frente al tema de ser un fornicario, mira lo que dice la palabra, que ellos no van a heredar el reino de Dios. No debes caminar por esa vía, porque te va a llevar a estar destituido de Dios. Mira, tú debes analizarlo. Si ves que cuando se muestran las escrituras bajo el parámetro del amor, ahí está la reflexión. Entonces la persona dice, caramba, me he descuidado en mi vida espiritual y vea a dónde me está llevando. Sí, necesito arrepentirme, necesito del Señor. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Has ganado a tu hermano. Ahora, si tú te das cuenta, este no es solamente un trabajo de los pastores. Algo que también se malinterpreta. Creen que solamente el pastor es el que debe hacer eso. Aquí nos cuidamos todos. Todos debemos cuidarnos. Todos tenemos que cuidarnos. Es que hay una malinterpretación, o sea, hemos dejado atrás las Sagradas Escrituras para ir tras mandamientos de hombres. Entonces, mira, el proceso no dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y habla con los ancianos y coméntale a los ancianos. No dice. No lo dice. Primero es algo privado entre los hermanos. Segundo, ya trae unos testigos. Se supone que esos testigos están afirmados, ¿no?
tampoco vas a traer a cualquiera. Son testigos de la iglesia, pero ya los ves afirmados. Después va el tema de la iglesia. Entonces mira el versículo 18, lo que nos habla es de la autoridad que Cristo le concede a la iglesia. Es la autoridad que Cristo le concede a la iglesia. Eso es atar y desatar proceso de disciplina. Entonces se arrepintió. Bienvenido, bienvenido. Entonces, ¿qué? Ya quedó desatado. Eso es lo que nos habla allí la palabra de Dios. No es ninguna otra cosa. ¿Por qué estamos atando demonios de lujuria cuando el que comete el pecado de lujuria, ¿quién es? ¿El demonio? ¿Quién es el que comete el pecado de lujuria? ¿El demonio? Uno mismo. Entonces, lo que hace uno ahí es como hizo Adán y Eva, ¿no? Echarle la culpa a los demás. Es que como tengo un demonio de lujuria, entonces por eso no me puedo controlar. Echarle el problema a los demás. El problema entonces es el del demonio y no se puede controlar esa persona. Eso es lo que ocurre hoy en día. Entonces vamos a sacarle a esa persona el demonio de lujuria. Entonces se le saca, pero a los 8 días vuelve otra vez el demonio de lujuria y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Así no es, eso no nos dice la palabra de Dios. Pasemos entonces al siguiente versículo. Versículos 19 y 20. ¿Qué vemos ahora en versículos 19 y 20? Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, el pasaje está hablando de congregarnos, iglesia local. Porque también se ha malinterpretado este pasaje de decir 2 o 3 reunidos a orar en cualquier parte, sin el contexto de iglesia, que ya creen que está el Señor ahí. No, mira, el pasaje es muy claro, dice, donde están 2 o 3 congregados, iglesia, unidad, hermandad. En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ¿qué nos está diciendo esos 2 versículos? La necesidad de orar para poder aplicar eficazmente la disciplina. La necesidad de orar para poder aplicar eficazmente la disciplina. Pedir al Señor sabiduría. Porque si aplicamos la disciplina en nuestras fuerzas, vamos a cometer un error. Vamos a maltratar a una persona. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el pasaje, porque el pasaje está hablando de oración. Sí, habla de oración. Una oración en la cual nosotros pedimos ¿qué? Sabiduría para poder aplicar eficazmente la disciplina bíblica. O sea que el 6º punto es la necesidad de oración para poder aplicar eficazmente ¿qué? La disciplina. La disciplina. Así que quiero recordarte estos puntos porque vamos a llegar al final para que no se pierdan. Porque hablamos de 6 puntos, ¿no es cierto? 6 puntos. El primero, la relación que hay entre las personas, hermandad. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo, el propósito de la disciplina tiene que ver con ganar al hermano, ¿no? El tercero es que hay un debido proceso. Hay un debido proceso para ese rescate. Hay un debido proceso. El cuarto es que la disciplina bíblica tiene el propósito de proteger a la iglesia. Protege a la iglesia de aquellas personas que son abusivas realmente, que no han nacido de nuevo, que no se arrepienten, ¿no? El quinto tiene que ver con la autoridad que Cristo le concedió a la iglesia. Y el sexto, la necesidad de orar para poder aplicar eficazmente la disciplina. Bueno, ahí están esos 6 puntos de este pasaje donde se habla de la disciplina, se habla de la amonestación, se habla también del perdón, por supuesto que se habla de ello, porque tú terminas de ver allí el contexto. Entonces se le acercó Pedro, estoy leyendo el versículo 21, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
la posibilidad de restaurar, la posibilidad de la misericordia. Misericordia, restaurar. Ahora, tenemos unas preguntas finales, 2 preguntas finales para concluir. Mira, este pasaje nos habla de la hermandad, de la unidad y de la disciplina. Así que lo primero que debe haber en nosotros a través de esta pregunta es anhelar ser parte de la iglesia como tal, de ser parte de una membresía de una iglesia. ¿Por qué la gente no quiere el concepto de iglesia de miembros? Porque se habla de estos temas de disciplina y no gusta. Se evade. ¿Por qué la gente quiere las megas? Porque ahí no hay disciplina. Porque como en megas no hay disciplina. ¿Sí ves? Entonces uno debe anhelar ser miembro de una iglesia. ¿Para qué? Para ser cuidado el uno por el otro. Para ser cuidado el uno por el otro. Y entonces ahí es cuando uno se hace una pregunta: ¿estoy listo para dejarme cuidar? ¿Estoy listo para dejarme cuidar? Porque recuerda cuando vimos al principio Hebreos, ¿no? De la disciplina de Dios, ¿no? Que no debemos menospreciar la disciplina. Ay, no, disciplina no, disciplina no, eso no. No. Ahora, ¿entiendes por qué está costando tanto estos temas en este lugar? ¿Y por qué algunos se están retrayendo, retrocediendo? Por esto, porque es un tema fuerte. Pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, recuerda lo que vimos de Hebreos, ¿no? Hebreos 12. No menospreciar la disciplina. La disciplina de Dios está basada en el amor, porque Él está trabajando en nuestra vida para que cada vez seamos mejores, de testimonio. ¿Cómo va a llegar nuestra familia inconversa a los pies de Dios con esos comportamientos? Nunca va a llegar a los pies de Dios si nosotros no cambiamos, si seguimos con la codicia, con esos deseos pecaminosos, adúlteros, fornicarios. ¿Cómo va a llegar nuestra familia a los pies de Dios? Mira, entonces lo que Dios está haciendo es transformando, cambiando, proceso de crecimiento para que nuestra familia vea ese proceso, llegue a Cristo, llegue al Señor. Y recuerda que la disciplina de Dios nos confirma que somos hijos de Dios, porque la estamos ¿qué? Soportando, aguantando. Nadie dijo que fue fácil, ¿no? No estamos diciendo que eso es un camino lleno de rosas, disciplina. Uy, excelente, claro. No, eso es una maravilla. No estamos diciendo eso. No, nada de eso. Pero debemos ¿qué? Aguantar, perseverar. Los hijos de Dios lo hacen. Los verdaderos hijos de Dios persisten, se mantienen. Y la otra pregunta es: ¿cuáles son las áreas en donde debo trabajar para que la iglesia local se fortalezca? En esas áreas en las que debo trabajar para que la iglesia local se fortalezca. Nosotros estamos en un proceso de membresía, de ajuste. Lo hemos iniciado desde hace un año atrás. Está costando, pero vamos a perseverar. Porque ¿quién nos sostiene? Si nos sostiene el hombre, esto no va a continuar. Pero si nos sostiene Dios, esto va a continuar, porque vamos a perseverar. Y va a perseverar uno, va a perseverar otro, y después sale otro por allá, otro por allá, otro por allá, y vamos a perseverar, y vamos a perseverar. Estos temas han sido edificantes. No nos queda sino uno de la palabra de Dios y la iglesia. Han sido realmente confrontantes, muy fuertes, lo sé. Quizás algunos no estaban preparados, pero ya lo escucharon y ya se empiezan a preparar, ¿no? Gloria a Dios por estos temas. Quedan allí grabados en YouTube para que se puedan escuchar. A la final van a quedar 10. El próximo domingo tendremos la prédica número 10, la última, sobre este tema, la palabra de Dios y la iglesia. ¿Cómo podemos disciplinar en la iglesia si hay una membresía? Si no hay, no la podemos disciplinar, ¿no? Si hay hermanos. Y si hay hermanos, vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a madurar y no nos vamos a molestar. No nos vamos a molestar, por el contrario, vamos a decir: Dios está obrando. Dios está mostrando algo que yo como que me estaba haciendo el loco, como que
No quería entender que estaba como mal en esa línea, pero vea, Dios ha puesto una persona bajo el parámetro del amor diligente y me ha dicho esto: Señor, perdóname, Señor, fortaléceme, Señor, que yo deje atrás esto, Señor, tú eres el que cambia, nadie me va a cambiar si tú no me cambias eso, Señor. Y yo estoy a tus pies, para que tú transformes mi vida. Bueno, ahí está. Entonces tengamos presente que la disciplina bíblica protege a la iglesia. La disciplina bíblica protege a la iglesia. Vamos a tomar un tiempo de oración. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.